Estaba leyendo una historia de un muchacho, se llamaba Stefan o Stefan, como dicen los americanos. No sé exactamente cómo se pronuncia, vamos a llamarle Stefan. Que es heredero de un bosque que ha pertenecido a su familia por 400 años, más de 400 años. Los árboles que él cosecha el día de hoy fueron sembrados por sus bisabuelos hace 180 años. Entonces, es algo que cuando usted lo analiza, cuando usted lo piensa, los árboles que él siembra no serán cosechados hasta después de 2 generaciones. O sea, él está recibiendo los beneficios de hace 2 generaciones y lo que él siembre hoy va a ser para 2 generaciones más adelante. Porque él es parte de una cadena. Stefan es parte de una cadena. Cada generación tiene una decisión que tomar con ese bosque. Por más de 400 años este bosque ha pertenecido a esta familia. Y cada generación en esos 400 años ha tenido que tomar una decisión. Cuando fueron los dueños del bosque, ellos podían haber vendido el bosque completo, tumbar todos los árboles y hacerse ricos en un solo golpe de esa generación. Pero pudieron haber hecho también una inversión hacia la próxima generación. Y por eso es que lleva 400 años este bosque en esta familia. Porque las personas, cada generación ha hecho su parte, para que dentro de 2 generaciones se puedan ver los frutos de ese trabajo. Esteban cosecha semillas que sembraron hombres que él jamás conoció. Y Esteban siembra semillas que cosecharán descendientes que él jamás verá. Porque la verdad es que somos dependientes del pasado y responsables del futuro. Usted y yo somos dependientes del pasado, pero somos responsables del futuro. Somos parte de una cadena. Nosotros somos herederos, pero también somos benefactores de la próxima generación. Nacimos en un bosque que nosotros no sembramos. Todos los que están aquí nacieron. ¿A cuántos de ustedes antes de usted nacer le llamaron y le dijeron, ¿quieren nacer aquí o allá o quiere que tus padres sean o sean los otros? ¿A quién? Dígame. A nadie. Usted nació en un bosque que usted heredó sin que usted haya sembrado una sola semilla. Los padres que usted tiene fueron impuestos, los hermanos que usted tiene son impuestos, el lugar donde usted nació es impuesto, nadie le pidió opinión a dónde es que usted quería nacer y quiénes usted quería que fueran sus padres. Nosotros somos herederos y benefactores. La pregunta que es obligada en esto que les quiero traer es, ¿cómo está tu bosque? ¿Cómo está ese bosque que tú heredaste? La vida que heredaste. Porque todos nosotros somos herederos de algo. Todos nosotros somos herederos de algo. ¿Cómo se ve la tierra que tú has heredado? ¿Cómo se ve tu vida? A la luz del mensaje que yo quiero traer el día de hoy, yo quiero que tú pienses en lo que tú recibiste cuando naciste. De nuevo, piensa en este concepto. Tú naciste en este mundo sin que te pidieran opinión, te trajeron, tú no viniste voluntariamente. Ahora, esta vida que has vivido, esto que te ha tocado experimentar, ¿cómo se ve? ¿Estás satisfecho con la vida que heredaste o tienes algún tipo de resentimiento por la forma en que llegaste a este mundo? ¿Cómo te sientes con tu legado? Muchos de los que están aquí es muy posible que tengan un legado de tierras fértiles, de convicciones profundas, de memorias felices. Es muy posible que los que estén, es más, es posible que todos los que estén aquí tengan una memoria de su niñez y una memoria de sus padres y una memoria de sus antepasados que es preciosa. Pero eso sería la minoría. Porque la mayoría de la gente ha estado viviendo una herencia que da de todo menos deseos de reír. ¿Cuál es tu bosque? ¿Qué tú has heredado? Muchos hemos heredado un bosque de abusos. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué es que en mi casa había tantos golpes, tanto puño, tanta bofetada? De malos tratos, de pobreza. ¿Por qué tuve que nacer pobre? ¿Por qué no nací rico? ¿Por qué tuve que pasar por todo este montón de problemas? ¿Por qué no pude haber nacido hijo de Donald Trump? ¿Quién es el hijo de Donald Trump? Chacho, mira, deja eso. Hay personas que han nacido con una herencia de vergüenza, porque su madre fue quizás una prostituta,
porque su padre quizás fue un asesino. Hay gente que ha nacido con una herencia de pobre educación. Porque lo que nos enseñaron nuestros padres fue, yo no fui a la escuela y como yo no fui a la escuela y no me morí, tú tampoco vas a ir a la escuela. Y es una cadena, se sigue aprendiendo. Es una herencia que nosotros seguimos dándole a nuestros hijos. De una pobre educación. Muchos han recibido una herencia de filosofías equivocadas. ¿Cuántos son puertorriqueños? Bueno, es más fácil decir cuántos no son puertorriqueños, pero los puertorriqueños son PNP porque su papá era PNP. Y yo soy popular porque mi papá era popular. Y le hacen juramento a los padres, te juro que nunca voy a votar popular. Y hemos heredado aún la forma de pensar. O sea, heredamos un sistema en el que no nos permite tomar nuestras propias decisiones y basar nuestras decisiones en nuestra propia conciencia, en nuestros propios criterios. ¿Cuánta gente no eran católicos porque su mamá era católica? O no es protestante porque sus padres eran protestantes. Y en ocasiones se sienten mal. Hay personas, yo he hablado con personas que son de la tradición católica, que cuando llegan a la iglesia uno los invita, se sienten mal aún entrar por estas puertas. Porque hicieron un juramento a sus padres y dijeron, no, yo siempre voy a ser católico, siempre voy a ser protestante. Entonces, ese tipo de cultura nos robó a nosotros la posibilidad de nosotros poder mirar más allá del entorno en que estábamos y poder experimentar otras cosas. ¿Cuántos de los que están aquí? Bueno, aquí no, porque nosotros somos perfectos casi. Pero la otra gente ha tenido una herencia de prejuicios. Y Dios libre que la nena me llegue aquí con un negrito, porque hasta ahí llegamos. Y yo te voy a decir algo, mi hermano. Si tú tienes problemas con una persona nada más que por el color de su piel, te presento a Jesucristo. O por el lugar donde nació. La gente se mide por el carácter, por el contenido de su carácter. La cuestión es que no todo el mundo ha nacido en una cuna blanca. No todo el mundo ha nacido con la cucharita de plata en la boca. La mayoría ha nacido con una herencia que no se siente orgulloso. La mayoría. Y si usted es la minoría, dele gracias a Dios. Bendiga a Dios. Pero yo le vengo a hablar a la mayoría. Me contaron la historia de un hombre con un legado terrible. Mire lo que le pasó a la vida de este hombre. Su abuelo era un místico asesino que sacrificaba, los hijos los sacrificaba en unos ritos ahí abusivos. Ese era el abuelo de este tipo. Su papá era un gamberro, era un hombre que hacía las cosas, pero las hacía mal en grande. Que se burlaba de los creyentes y destruía los lugares de adoración. O sea, ese hombre encontraba gozo en destruir las iglesias y en burlarse de los cristianos y en burlarse de la gente de fe. Y fue asesinado a los 25 años. Su papá fue asesinado a los 25 años de edad por sus propios amigos. Mira la historia que yo les quiero contar el día de hoy. Déjeme también contarles las condiciones en que vivió este hombre del que yo le estoy hablando. Este hombre vivió en un lugar y en un tiempo en que las prostitutas ofrecían su mercancía en los sitios de adoración. O sea, las prostitutas estaban en el templo. Y ellas ofrecían sus servicios en el templo. Pero yo no quiero ser tan gráfico, porque ahora se está prostituyendo en los templos también, y se está prostituyendo la verdad. Y nosotros estamos cerrados la boca. Usted se escandaliza si yo le dijese que hay una iglesia donde hay prostitución en el altar, ¿o no? Usted diría, ¿cómo va a ser? Pero cada vez que una persona dice, mándame una ofrenda, que Dios te va a sanar tu hijo, está prostituyendo la verdad del evangelio. Cada vez que una persona te pida dinero por un favor, te está prostituyendo el mensaje. Y en ese tiempo es que vivía este hombre, el mensaje de la verdad del evangelio estaba siendo prostituida, pero literalmente también las prostitutas estaban vendiendo sus servicios en el templo. Los magos,
sanaban las enfermedades con hechizos. Las personas adoraban las estrellas y consultaban el horóscopo. Pero como aquí nadie consulta el horóscopo. ¿Usted sabe lo que es que usted consulte? ¿Usted de verdad cree eso? ¿Quién cree en eso? ¿En el horóscopo? Ay, qué bueno. ¿Nadie cree en eso? Bueno, pues usted por lo menos. Usted lo que este hombre se sienta, escribe un mensaje para millones y millones y millones. Ay, en algún lugar tiene que pegar lo que él dice, ¿no? Las personas adoraban las estrellas y consultaban el horóscopo. Se pensaban más en la superstición que en la educación de los niños. Era un tiempo muy difícil y tenebroso para nacer. ¿Qué se puede hacer, hermano, cuando tu abuelo era un seguidor de la magia negra y tu papá era un asesino? ¿Qué se puede hacer? Tú puedes hacer una de dos cosas. Tú puedes repetir la historia de tus padres. Muchos de nosotros hemos llegado marcados a esta vida. Porque nunca va a faltar la comparación. Tú te pareces a tu país. ¿Es o no es? Ah, no, espérate. Está muy caliente ahora. Estamos aquí. Ya yo estoy sintiendo como que ya me está dando frío. ¿Cuántos de ustedes le han dicho? Tú eres la misma mamá tuya. Idéntica. No, dicen otra palabra que no se puede decir aquí en público. Pero eres idéntica, muchacha. Tú eres el mismo país. Entonces vienes marcado como que te pareces a tu papá. Y como que te pareces a tu mamá. Muchos hemos adoptado la mentira de que lo heredado no se hurta. Y hemos creído que tenemos que ser y hacer conforme a como se nos enseñó y a como se nos instruyó. De acuerdo a la herencia que recibí. ¿Me están siguiendo? Ay, este muchacho del que yo le estoy hablando nació con un abuelo que era un brujo y con un papá que era un asesino. Ok, el abuelo también era un asesino, pero era un brujo, un asesino, y el papá era un asesino, un tipo malo, que todo el mundo sabía que era malo. Y cuando nació este muchacho, lo primero que le dicen, se parece al papá. Pero el hombre de quien yo te estoy hablando no fue así, sino que revirtió la tendencia y se enfrentó a lo improbable. La tendencia era que como el abuelo había sido de una manera y el padre había sido de una manera, el hijo tenía que ser de cierta manera. Y tú estás confrontado con la opción de seguir la rutina que ha venido y el mismo ciclo que ha venido en tu familia. El día de hoy Dios te quiere hablar, tú no tienes por qué cargar con los pecados de tu padre. Tú no tienes por qué ser marcado con los pecados de tu padre. Tú no tienes por qué vivir conforme. Y escúcheme, porque usted quizás dirá, es que ya a esta edad que yo tengo, es que nunca se puede descartar la posibilidad de un cambio. Jamás se puede descartar la posibilidad de un cambio. Y hoy Dios nos llama precisamente a hacer lo mismo, a revertir la tendencia en nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra sociedad y a enfrentar y vencer lo improbable. Dios nos está diciendo, el día de hoy lo que Dios quiere decirnos con esta historia que vamos a estar tratando, es que nosotros no tenemos que ser como lo que nos enseñaron. Hemos venido hablando por las últimas semanas cómo poder ser buenos ciudadanos, cómo que nosotros podemos marcar la diferencia, pero hoy yo quiero llegar al meollo del asunto, porque tú eres como eres, porque creíste la mentira de que lo heredado no se hurta. Como que tú, el hijo del gato, cazar ratón, pues quiere decir que el hijo del gato tiene que cazar ratón. ¿Y si este gato decidió ser vegetariano? ¿Me sigue, mi hermano? Es la decisión tuya. El día de hoy Dios nos está diciendo, porque ¿sabes qué? Una familia abusiva va a tener hijos abusivos y de ahí va a seguir la misma. Hay que tener un momento en que yo decida romper con el ciclo y que la herencia que yo le deje a mis hijos, a mis nietos, sea distinta. El muchacho de quien yo le estoy hablando lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 34. Y usted búsquelo por ahí, márquelo para que lea la historia en su casa porque es muy extenso y no voy a poderlo leer. Pero le voy a contar la historia. Es el rey Josías. Han habido reyes más sabios que él. Han habido reyes más ricos que él. Han habido reyes más poderosos que él, pero no se ha conocido uno que sea más valiente que Josías.
Josías nació unos 600 años antes que naciera Jesús. Y cuando nació Josías, heredó un trono frágil, una corona deslucida. El templo estaba en desorden, la ley se había perdido, el pueblo adoraba la primera cosa que le llegaba a la mente. Y le tocó ser rey nada más y nada menos que a los 8 años de edad. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Que Obama tuviese 8 años. Ojalá. Le da un alón de oreja. Ojalá y pudiera. Pero a los 8, ok, ponga esto en perspectiva. Estamos hablando de un niño de 8 años que le tocó ser rey en Jerusalén. Y este muchacho de 8 años, lo único que tenía como marco de referencia era a un asesino y a un brujo. A esa edad echó un vistazo en su árbol genealógico. Él agarró, yo iba a traer un álbum, pero él agarró el árbol genealógico y dijo, esta empresa es muy grande para mí. ¿Tú sabías que tu vida es más grande de lo que tú puedes manejar? ¿Tú sabías eso? Que tu vida, tú te crees que te la tienes toda calculada. Tú no te la tienes toda calculada. La vida te puede dar un giro mañana. Mañana puede llegar una enfermedad que cambie tu vida para siempre. A veces creemos que estamos jóvenes, fuertes, saludables, pero mañana te puedes ahogar con una pequeñepa y ahí se fastidia todo. La vida te puede cambiar en cualquier momento. Estaba viendo una noticia sobre un muchacho joven. ¿Qué edad tendría? Como 26 años, 25, 26 años. Y estaba en un río, se tiró, se dio con una piedra y ahora se quedó paralítico. 26 años. 25, 26 años. No recuerdo bien qué edad tenía. Porque la vida te puede cambiar en cualquier momento. La vida te puede cambiar en cualquier momento. Y Josías empezó a buscar en el álbum y dijo, ¿a quién puedo buscar yo que sea un ejemplo para mí? ¿A quién yo puedo buscar como ejemplo para mí? Y cuando empezó a buscar en el álbum, empezó a ver a su papá. Y mira, seguramente fue al cementerio. Y empezó a ver los epitafios de sus familiares. Y vio el de su papá. Y dice, aquí yace Amón, que fue un rey malo, y dice la Biblia, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Tuvo que pasar de esa y tuvo que irse a otra. Y aquí yace Manasés. Y decía, aquí yace Manasés, el hombre que hizo lo que Dios dijo que no se hiciera. Y siguió buscando, y no pudo encontrar a nadie que pudiera ser su ejemplo. Pero siguió buscando y se encontró que en su genealogía había alguien que se llamaba David. Y lo que hizo fue que tomó a David como ejemplo. Porque mi hermano, te quiero decir que tú no puedes escoger tus padres, pero tú puedes escoger tus mentores. Tú puedes escoger la gente que te puede dar ejemplo. Ya estoy cansado de la gente que siga con la misma cantaleta de que son como son porque sus padres eran como eran. Tú no puedes escoger los padres, pero tú puedes escoger quiénes van a ser tus mentores. Y él escogió a David. Y David había escogido a Dios. Y ahí está lo bonito de la historia de Josías. Y comenzó a hacer cambios en la nación. Y llevó al pueblo a apartarse de la idolatría. Y con la acción de un hombre se salvó una generación. Usted dirá, todavía pastor no me encaja. No se preocupe que con la acción de un hombre, Dios salvó una generación. Y quizás Dios lo puso en ese tiempo para un momento como aquel. Pero quizás a Dios te ha puesto aquí en este tiempo porque tú eres necesario en este tiempo. Tus vivencias y tus circunstancias deben ser las herramientas que tú uses para meterle mano a esta generación. Y que por la obra tuya, las próximas generaciones después de ti no tengan que sufrir lo que tú sufriste. Pero hay muchas personas buscando excusas. Hay muchas personas echándole la culpa a todo el mundo. En una ocasión Jesús está y quería sanar a alguien. Y ve a este hombre y dice que llevaba, creo que eran como 28 años paralítico. Y él se ponía allí al ladito y el ángel movía las aguas y el primero que llegara era el que recibía la sanidad.
Y Jesús va donde el paralítico y le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Mira qué pregunta. O sea, el tipo está paralítico, lleva 28 años y Jesús le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Usted no cree que la pregunta se cae de la mata? ¿Sabe lo que él dijo? Lo que pasa es que cada vez que mueven las aguas, viene alguien primero que yo y recibe la sanidad. ¿Usted ve lo que hizo? El paralítico lo que hizo fue desviar la culpa hacia otro. Y es precisamente lo que hacemos nosotros de continuo. Cada vez que nosotros vemos la situación de nuestra vida, siempre vamos a encontrar un culpable, siempre vamos a buscar a alguien a quien echarle la culpa por mi situación. El día de hoy te está diciendo Dios, es posible que tú no puedas hacer nada por lo que pasó ayer, pero tú eres responsable de lo que está pasando hoy. Y tú eres responsable de lo que va a pasar mañana. Y yo no te voy a pedir cuenta por lo que pasó ayer, pero de hoy en adelante tú eres responsable de tu vida. Y no es que tenga coraje, es que tengo calor, me pongo así. ¿Qué clase de reinado has heredado tú? Primero te hablé de los bosques, ahora te estoy hablando de un reinado. ¿Qué clase de reinado tú has heredado? ¿Qué clase de vida familiar heredaste? ¿Tu papá era de los que se creía que tu mamá era una pandereta? Y le daba como si fuera una vigilia de esas pentecostales que eso duran toda la noche y toma, a fuerza de golpe. ¿Qué clase de religión tú heredaste? ¿Qué clase de tradición religiosa tú heredaste? Los que son evangélicos y siempre han estado en la iglesia evangélica, ¿qué tipo de iglesia heredaste? Josías hizo 3 cosas, y esas son las que yo quiero que usted se lleve en su corazón el día de hoy. Él hizo 3 cosas que son indispensables para revertir la tendencia, para revertir lo que está pasando en mi casa, para revertir lo que está pasando en mi vida, a fin de que mi próxima generación sea bendecida a través de mí. Y acuérdame, déjame decirte algo, hay alguna razón por la que Dios permite que tú veas tus nietos. Dios te pudo haber matado a la que tú tuvieses hijos. Dios pudo haber permitido que tú te murieras. Pero si tú has tenido la oportunidad de tener tus nietos, esta palabra es para ti. Porque es posible que los errores que tú hayas cometido hasta hoy afectaron la generación de ahora. Pero todavía hay una generación que se va a levantar después de esa, que tú y yo somos capaces de tocar y de afectar. Bienaventurado el que lo recibió. Escúchame, hay una generación todavía que tú eres capaz de afectar con la decisión que tú tomes hoy. Usted va a tener que leer esto en la Biblia en su casa porque no me va a dar tiempo para leerlo. Pero esas 3 cosas, lo primero que hizo Josías, cuando Josías llegó al reino, y cuando Josías vio cuál era la condición del pueblo, lo primero que hizo fue que derribó los altares de su padre. Todos los altares que su padre construyeron, los derribó. O sea, ¿cuáles son los altares de tu padre? ¿Cuáles son los altares de tu padre? ¿Cuáles son los altares que cuando tú llegaste a este mundo había cierta estructura que tú tuviste que enfrentarte con ella? Las enseñanzas, la filosofía y las tradiciones de tus padres. A mí nunca me dijeron a los 14 años que yo podía tomar. Ni a los 10, ni a los 9. A mí nunca me dijeron que tú puedes tomar. Pero hubo momentos en que cogí una clase de jumeta y ellos me habían visto bebiendo, pero no hicieron nada. Porque era una fiesta. Mami una vez me trajo un candungo de 5 galones al lado de la cama y dije, ahorita suelta lo que se bebió ahí. Porque en ocasiones no es lo que te enseñaron, es lo que no te enseñaron lo que te está haciendo daño. No es lo que te enseñaron, en ocasiones te enseñaron cosas buenas, pero permitieron otras cosas que no eran buenas. Y nosotros tenemos que primeramente romper con todo eso. Romper con todo lo que tiene que ser las enseñanzas, filosofías y tradiciones. En mi casa eso era una borrachera cada fin de semana. Esa era mi casa. En ese contexto yo nací. Ahí fue que yo me crié. En un contexto de fiesta, en un contexto de pachanga y de revolú y de problema al final del día. Porque hay gente que no sabe beber, usted sabe que hay gente que no sabe beber. Y se ponen ariscos y se ponen violentos y es un problema. La filosofía de vida que nos enseñaron nuestros padres.
Las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres. ¿Qué son los altares de nuestros padres? Los altares de nuestros padres es la manera en que nos enseñaron a nosotros cómo se tratan a las mujeres y cómo se tratan a nuestros hijos. Que se nos enseñó que la mujer es para la cocina, que la mujer no sirve para otra cosa. Y es vergonzoso que en pleno siglo XXI la mujer y el hombre, trabajando en el mismo trabajo, cobre menos la mujer que el hombre. No, yo pensaba que cuando yo dijera eso las damas iban a decir amén. Si están los dos trabajando en el mismo lugar, en el mismo trabajo, ¿por qué el hombre tiene que cobrar más? Y haciendo posiblemente menos. Y el que me conoce sabe que a mí no me tiembla la mano cuando yo le tengo que meter un cocotazo a un muchacho. Yo soy del tipo, la Biblia dice, el que ama a su hijo no le aparta la vara. Y hay una vara de corrección que la Biblia enseña. Pero una cosa es corrección, otra cosa es abuso. Y a muchos de nosotros nos enseñaron a fuerza de palo y a fuerza de golpe. Y yo agradezco los que me dieron cuando me lo merecía. Pero hubo algunos que no eran necesarios. Y eso hay que romperlo en nuestras vidas. ¿Por qué la muchachita tiene que llegar virgen al matrimonio, pero el muchachito no importa si se ha acostado con 10 o 12? Explíquenme esa, porque es que no la entiendo. Esos son los altares de nuestros padres. El macho es de la calle. No, la nena es de la casa. El macho, pues como macho puede estar por ahí, olvídate, haciendo cuanta poca vergüenza le dé la gana. Dios libre que la nena se dé un beso con un muchacho que no debe darse el beso. ¿Ustedes me siguen, mis hermanos? Es una cultura que se nos enseñó que está equivocada. Porque honroso sea todo el matrimonio. Si es honroso que la mujer vaya virgen al matrimonio, es honroso que el hombre también vaya virgen al matrimonio. Ese es el plan de Dios. Esos son los altares de nuestros padres. ¿Y qué usted me dice de la técnica de manipulación que tienen las madres? Porque las madres no se quedan atrás. Y la técnica de manipulación que tienen también los padres. Y los hombres con las esposas. Hermano, hay que romper con todo esto. Y es posible que llevamos 25 años de casados, pero nunca nos hemos sentado a analizar si esto que está pasando es correcto. Y estamos nosotros practicando los pecados de nuestros padres sin saberlo. Y cuando hablo de pecados lo puse así porque más tarde le voy a decir por qué es que le puse ese título. Pero son pecados, pero no necesariamente tienen que ser pecados. Puede ser la costumbre de mi padre. O puede ser las malas costumbres de mis padres. Pero en ocasiones se usaban técnicas de manipulación. Y de eso hemos hablado en el pasado. Lo primero que hizo Josías es que derribó los altares de su padre. Y él le dijo, lo que mi padre practicaba, yo no lo practico. Y lo que él aprobaba, yo lo renuncio el día de hoy. Y eso es lo que Dios nos está invitando a hacer, en que caigamos en cuenta de que la cultura que nosotros hemos tenido en nuestras casas, en nuestros hogares, es una cultura que está dañada, está perversa, y ahorita vamos a llegar a cómo es que podemos entonces lograr tener una familia y no tener que cargar con los pecados de mi padre. Lo segundo que hizo Josías, lo primero fue, él derribó los altares de sus padres. Lo segundo fue que se enfrentó a la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando estaban reconstruyendo el templo, mira cómo estaban las cosas, que habían metido el rollo de la ley, la habían escondido. No querían que nadie lo encontrara. Y ellos se encontraron la palabra de Dios, y él la leyó, y él rasgó sus vestiduras. O sea, algo que nosotros no hacemos, que hizo Josías, y que el consejo de Dios para ti hoy es ese, es que tú tienes que darle importancia a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a mi relación matrimonial? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a mi finanza? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a mi matrimonio? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a mi trabajo? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a todo lo que tiene que ver con mi vida? Y él se dio cuenta que no era tiempo de encontrar culpables, sino que él mismo se responsabilizó por la condición que él no había ocasionado. Y volvemos a lo que les dije al principio. No podemos seguir toda la vida buscando culpables. Cuando usted
¿Quién de ustedes han visto un accidente ahí aparatoso? A mí me tocó ver uno, muchachos, que aquello era espeluznante. Nosotros íbamos guiando y vino un borracho por allá y le dio una SUV al frente de nosotros, la volcó y habían unos niños adentro, parece que no tenían el cinturón y eso parecía una maraca con todos los muchachos adentro. Y cuando salen esos muchachos sangrando y estaba todo el mundo, ¿qué fue lo primero que usted cree? ¿Qué usted cree que fue lo primero que mandaron a buscar? La ambulancia. Porque cuando la gente está derrumbando, cuando la gente se está desangrando, tú no necesitas un policía. Tú necesitas una ambulancia. Adjudicamos las culpas después que la emergencia haya terminado. ¿Me siguen, mis hermanos? Nosotros hemos hecho lo contrario en nuestra vida. Nosotros cuando pasa algo en nuestro matrimonio o en nuestra vida, lo que hacemos es llamar a la policía. No, aquí hay un culpable y el culpable tiene que aparecer. El policía nunca va a hacer lo que pueda hacer un paramédico. El policía nunca va a hacer lo que pueda hacer un doctor. El policía está para adjudicar culpas. El paramédico está para detener las hemorragias, para detener el sangrado. Nosotros necesitamos tener un espíritu más de paramédico que de policía. Porque nosotros estamos, cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, llegó el momento en que tú digas, mira, lo que pasó hasta hoy, pasó, de hoy en adelante quiero hacer una vida nueva, prefiero hacer algo mejor con mi vida. Él se dio cuenta que no era tiempo de encontrar culpables. ¿Y sabe qué hizo? Se humilló. A la que tú te encuentras con la palabra de Dios, tú tienes que humillarte delante de Dios. Aunque reconoció, eso no quiere decir que yo no voy a reconocer las fallas de mis padres y las fallas de las generaciones anteriores. Tuvieron fallas, tuvieron muchas fallas, pero llegó el momento de hoy en adelante en el que ya yo no voy a echarle la culpa más a lo que pasó antes de hoy. Él se humilló y aceptó la culpabilidad sin sentarse a juzgar a sus antepasados. La Biblia dice, honra a tu padre y tu madre para que los días sean alargados en esta tierra, ¿verdad? La pregunta es, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Honra a tu padre, honra al buen padre y a la buena madre. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Honra a tu padre, honra a tu madre para que los días tuyos sean alargados sobre esta tierra. La posición de padre tiene que ser respetada. La posición de madre tiene que ser respetada. No quiere decir que tú vas a decir, ellos nunca hicieron nada. Como dice, mi mamá era una santa. No, tu mamá no era una santa. Cometió errores como todas las madres del mundo cometen. Pero tampoco podemos endiosar a nuestros padres, pero tampoco podemos decir que eran una porquería porque tú estás aquí por cuenta de ellos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Josías no juzgó a los que vinieron antes, se dio cuenta de sus errores, pero dijo, por lo menos ya sé cómo no se hacen las cosas. Por lo menos ya aprendí a cómo es que las cosas no se deben llevar a cabo. Se humilló. Tampoco se puso a añorar tiempos pasados, cuando eran buenos. Ay, cuando yo era un niño tan bueno. No. Él enfrentó la situación que tenía delante de él con entereza y con una confianza grande en Dios. Se sometió a la misericordia de Dios para llevar su vida y el reinado que tenía delante de él. ¿Qué fue lo que hizo Josías para poder darle un vuelco a su vida y a la de la nación? Primero, derribó los altares de su padre. Ya yo no voy a vivir conforme a los criterios de mi padre. Número 2, buscó la palabra de Dios, se sometió a ella. Y número 3, la Biblia dice que cuando él se dio cuenta de lo que decía la ley y se había dado cuenta que habían fallado, mandó a buscar un profeta y le mandó a preguntar por él. O sea, yo quiero saber la opinión de Dios. Él le dijo, ¿cómo yo puedo solucionar esta situación? ¿Cómo yo puedo solucionar esto que estoy viviendo en mi casa? Muchos de nosotros, cuando vemos la situación que nos ha tocado vivir, hemos jubilado nuestros sueños. Hay mucha gente, es más, yo me atrevo a asegurar que hay gente aquí hoy que jubilaron sus sueños.
Los cuerpos están fuertes, la mente está ágil, pero sus sueños están jubilados. Porque están viendo los altares de su padre, están viendo que conforme a la palabra de Dios, tu vida y la mía no están caminando conforme a lo que Dios establece y hemos perdido esperanza. Pero lo que yo te quiero decir es que Dios no ha dicho la última palabra todavía. Todavía hay que esperar lo que Dios diga de nosotros. Tienen cuerpos saludables, eso se lo dije, tienen cuerpos saludables, tienen mentes agudas, pero sus sueños están jubilados. Preguntarle a Dios significa contar con la opinión del que me creó, me conoce y en quien puedo confiar el resto de mis días, porque Dios es el dueño de mi ayer, mi hoy y mi mañana, y en mi vida quien único tiene la última palabra es Dios. Dios tiene la última palabra en mi vida. Quiere decir que esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que me toca hacer a mí. ¿Qué me toca hacer a mí? A mí me toca hacer, derribar los altares de mi padre. A mí me toca someterme a la palabra de Dios, escuchar la opinión de Dios. El resto le toca a Dios. Y algo bien importante que él hizo, número 3. Primero, derribó los altares. Está pendiente. Segundo, se sometió a la palabra, buscó la palabra y se aseguró de tener una relación personal con Dios. Mira lo que dice la Biblia. En el principio, cuando usted empiece a leer el capítulo 34 en su casa, va a decir, y Josías reinó por 31 años o algo así, y él hizo lo bueno delante de los ojos de David, del ojos de Jehová, el Dios de David su padre. Cuando empezó su reinado, él empezó a buscar en el álbum y él le encontró que no encontraba a nadie y se encontró a David. Entonces pues adoptó a David como su modelo y David tenía a Dios como su modelo. ¿Ok? Entonces lo bueno de esto es que si nuestros nietos logran ir una generación, quizás nuestros hijos están siendo medio cabezones en este momento y nuestros nietos tienen que mirar más allá de sus padres. Pero te van a encontrar a ti que tú escogiste por Dios. Sígueme con esta lógica. Lo bueno de esto es que cuando vemos Segunda Crónica, capítulo 34, verso 8, dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra de la casa, envió para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Ya no era el Dios de David, ahora era su Dios. Porque tú y yo podemos hacer que nuestros nietos y las próximas generaciones se conecten con nuestro Dios. Que primero sean nuestros, cuando lleguen a donde nosotros, ese es el Dios de mi abuelo. Pero cuando termine su jornada, este es mi Dios. O sea que Josías alcanzó que Dios fuera su Dios de una manera íntima y en una forma personal. Nada cambiará si no logramos tener una relación con Dios de una forma íntima y personal. ¿Qué hemos hablado el día de hoy? Hemos hablado de que nosotros todos tenemos un legado. Tenemos un legado que recibimos y tenemos un legado que dejar. Todos nosotros somos herederos y benefactores de la próxima generación. Porque nosotros nacimos con una herencia de un bosque que no sembramos. Josías llegó a este mundo con un reinado débil, pero él logró revertir la tendencia. Y lo que Dios nos está diciendo es, no importa que tengas 25 años, no importa que tengas 15 años si me estás escuchando, no importa que tengas 16, 17 años, tú puedes revertir la tendencia de lo que ha pasado en tu casa. Y no me importa si tú tienes 45, 50 años de casado, todavía puedes revertir la tendencia de lo que ha venido pasando en tu matrimonio. No se trata de los años, se trata de la disposición de hacer algo con la información que tienes hoy. Muchos de nosotros hemos heredado un legado de lo que no estamos orgullosos. Hemos estado buscando en nuestro álbum familiar quién podamos encontrar como ejemplo. Pero mira, es posible que tú has estado buscando en tu árbol genealógico demasiado. Y tú buscas a tu abuelo, tú buscas a tus tíos. ¿A quién puedo tomar como ejemplo? Y es necesario que sueltes el álbum y agarres la Biblia. Y te des cuenta que Jesús es nuestro pariente más cercano. El que viene en pos de mí, esa es la palabra de Jesús.
vengan a mí. Muchos de los que estamos aquí, lo único peor de no tener padre es haber tenido el padre que tú tuviste. O el que me está escuchando en el internet. Lo único peor de no tener padre es tener quizás un padre abusador. Y quizás hay gente que está viviendo esa desilusión. Mira lo que me tocó vivir. Pero si tú buscas en la Biblia, te vas a encontrar que Jesús es nuestro pariente más cercano, que es capaz de redimirnos de todas las calamidades que hemos vivido en el pasado y es capaz de darnos esperanza. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Me entendiste eso? Quiere decir que hay dos formas de nacer. Está la espiritual y está la carnal. Y nosotros somos espirituales. Tus padres te dieron los genes, pero Dios te dio gracia. Tus padres son responsables de tu cuerpo, pero Dios te ha hecho cargar con un alma adentro. Él se encarga de eso. Quizás te parece a tu padre o a tu madre en ciertos aspectos, pero la eternidad proviene de tu Padre Celestial. Y Él no está ciego a las situaciones que nosotros fuimos sometidos. Y cuando digo sometidos, no lo digo necesariamente en una mala forma de decirlo, sino que hemos sido sometidos a unos padres, hemos sido sometidos a unos hermanos, hemos sido sometidos a una crianza, hemos sido sometidos a el país donde nacimos. Todas esas cosas fueron sometimientos de nosotros. Nosotros no pedimos eso. Eso vino porque vino. Pero podemos reponer, podemos superar eso. Eso es lo que yo le quiero traer el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con tu bosque? ¿Qué tú vas a hacer con tu bosque? ¿Qué vas a hacer con tu herencia? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a enseñar a los hijos tuyos? O si ya pasó el tiempo, ¿cómo tú vas a sembrar una semilla en tus nietos? Esa es la pregunta que yo te quiero dejar en tu mente. Y antes de terminar, quiero terminar con una historia de un joven. Es posible que ustedes no conozcan este nombre. El muchacho se llama Sebastián Marroquín. ¿Quién sabe quién es él? Una sola persona porque es de allá de El Parse. Quizás si le hablo del nombre de nacimiento de ese señor, usted va a poder asimilar de qué es lo que yo le estoy hablando. Sebastián Marroquín es un nombre que él se puso después de ciertos eventos. Su nombre, el nombre que se le puso cuando nació es Juan Pablo Escobar. ¿Le recuerda algo? Lo adivinó. Es el hijo de Pablo Escobar. En la década de los 80 y los 90, principios de los 90, en Colombia se vivía una guerra brutal a causa del narcotráfico. Escúcheme bien esta historia. El día 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por órdenes de Pablo Escobar. En el 1989, el 18 de agosto, también cayó víctima de Pablo Escobar el candidato a la presidencia del país, el señor Luis Carlos Galán Sarmientos. Pasado el tiempo, el día 2 de diciembre de 1993, el gobierno logró dar con Pablo Escobar, a quien mataron en un tejado de una casa. Esta historia parece no tener relevancia. Yo sé que usted quizá me está preguntando qué tiene que ver esto y por qué tomó esto para el momento del cierre del mensaje. Pero aquí es que entra el asunto de la historia y cómo es que el hijo de Pablo Escobar es relevante a este mensaje que yo les quiero traer. Tengo que confesar que el título del mensaje me lo dio precisamente él. No que me llamó, pero me lo dio. Hay un documental que se llama Los pecados de mi padre. Y le aconsejo que lo vean. Un documental bonito. Esa época de la vida de ese país dejó muchas cosas, sobre todo dejó muchos huérfanos y dejó muchas razones por qué vengarse. El hijo de Pablo Escobar estaba marcado con el apellido más infame de la historia de su país y se vio en una encrucijada, que es la misma que nos encontramos nosotros. Hay que tomar una decisión. O seguimos regando venganza, odio, tristeza, o decidimos revertir la tendencia y nos enfrentamos a lo improbable. Ese es el mensaje que Dios te quiere traer el día de hoy.
Este muchacho lo hizo. ¿Sabe lo que hizo? Él buscó a los demás huérfanos. Aquí todos eran víctimas. Ese muchacho no nació y dijo, qué bueno, eso era lo que yo siempre hubiese querido, ser el hijo de Pablo Escobar. No, él nació en una circunstancia que él no pidió. Y después de acontecido todo lo que pasó, se encontró en una encrucijada. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago con los pecados de mi papá? ¿Qué hago con la historia que cargo? ¿Qué hago con el bagaje que vengo llevando? ¿Qué hacemos? ¿Saben lo que él hizo? Él llamó a los hijos de aquellos que su papá había asesinado. Y de la manera en que Josías se humilló por todo el pueblo, sin él haber tenido la culpa, este muchacho fue y les pidió perdón a esos muchachos que se habían quedado sin su padre. Eran todos más o menos de la misma edad. Ese es el mensaje que yo quiero traerte el día de hoy. Si una persona que ha tenido un bagaje tan terrible como ese muchacho fue capaz de perdonar lo que había pasado, fue capaz de pedir perdón por lo que había pasado, fue capaz de revertir la tendencia, de decidir no seguir regando lo que me llegó a mí como herencia, sino revertir la situación y yo empezar a repartir al mundo una paz que yo no tuve, una tranquilidad que no me heredaron a mí, pero que mis nietos, mis bisnietos puedan participar de la paz que yo creo hoy, de la paz que creo en mi matrimonio y en mi familia. A mí me daba sentimiento. Yo soy un llorón. Porque el hijo de Lara Bonilla, él tenía 8 años cuando mataron a su papá. Pero aquí vemos otro ejemplo. ¿Valdrá la pena seguir con este rencor que heredé? Y me daba esa cosa en el corazón porque él le echaba la mano por arriba. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Como quien dice, mira, esta historia ya nos lastimó lo suficiente. Lo que pasó ya hizo suficientes heridas. No podemos seguir prolongando las heridas en nuestra alma y seguir heredando dolor en lugar de la paz inefable que puede dar Dios y el gozo inefable que puede dar Dios. Si gente que no tienen a Dios por noticia son capaces de hacer este tipo de gestos, ¿cómo la iglesia no será capaz de alcanzar la sanidad emocional y espiritual que necesitamos al desligarnos de los pecados de nuestros padres, de sus fallas y de sus prácticas? Hoy Dios está presentando una opción genuina de cambio, del desprendimiento del bagaje excesivo que hemos estado cargando y que ha atrasado nuestro desarrollo. Hoy es el día de comenzar a sembrar los árboles que serán el bosque de nuestra próxima generación. Recuerda que tú y yo somos parte de una cadena. Somos herederos y benefactores, hijos del pasado y padres del futuro. Eso es lo que tú y yo somos.